Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre te invita a este tiempo especial, donde de la mano con Jesús caminaremos hacia sus enseñanzas, las cuales cambiarán nuestras vidas. Empezaremos a caminar de la mano con Jesús por medio de los estudios sistemáticos del Nuevo Testamento, libro por libro y capítulo por capítulo. Seguimos esta semana con el capítulo 7 del libro de Mateo. Esperamos que este tiempo te lleve a descubrir más a fondo los preciosos tesoros que contiene la Biblia. Te animo a que participes activamente de ellos. Aparta este tiempo, busca tu Biblia y concentrémonos caminando por las Escrituras de la mano con Jesús. Seamos todos bienvenidos y que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Saludamos en este estudio semanal de la mano con Jesús. En esta oportunidad vamos a estudiar, analizar, observar el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. En este capítulo 7 se concluye lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Recordemos que en el estudio del capítulo 5 afirmábamos que el Sermón del Monte estaba compuesto por 107 versículos y el mismo concluye en este capítulo 7 en su versículo 27. En esta porción de la palabra de Dios estaremos abordando 6 temas, 6 advertencias, 6 enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El primero de ellos, no juzgar a los demás o cómo debe ser nuestra relación con el resto de nuestros hermanos. La oración y la regla de oro, la puerta estrecha, los frutos que nos permite conocer a una persona, la respuesta de Jesucristo a quienes afirman conocerle y los 2 cimientos. En esta primera parte vamos a estar abordando los 3 primeros temas. No juzgar a los demás es el primero de ellos. Lo primero que debemos expresar en cuanto a esta advertencia o amonestación que nos hace nuestro Señor Jesucristo en cuanto a no juzgar a nuestros hermanos es la observación completa del contexto. Para ello debemos separar 2 palabras claves contenidas en el material objeto del presente estudio y examinar el significado de cada una de ellas y su aplicación a la amonestación de manera correcta. Veamos cuáles son esas 2 palabras: juzgar y juicio. ¿Qué nos dice o cuál es el significado de la palabra juzgar? El diccionario bíblico elemental nos la describe de la siguiente manera: juzgar, separar, distinguir, considerar, cuestionar, pronunciar sentencia, condenar o vindicar. Juzgar es el acto de pronunciar sentencia contra alguien. Cotejado esta definición con el material en análisis, podemos concluir que la amonestación que nos hace nuestro maestro es que nos abstengamos de pronunciar sentencia condenatoria por un determinado comportamiento de cualquiera de nuestros hermanos. Observemos que esta amonestación está dirigida por el maestro a sus discípulos. La otra palabra que habíamos separado del contexto es juicio. Juicio es un acto del entendimiento en virtud del cual discernimos y formamos una opinión en cuanto a la naturaleza real de alguna cosa o hecho o el verdadero carácter de una persona. El significado que nos brinda de igualmente el diccionario bíblico de esta última palabra nos permite ver que la misma se usa para describir el razonamiento, el discernimiento, el ejercicio que hacemos mentalmente mediante la aplicación de la palabra de Dios para comprender o describir si lo que hace una determinada persona se ajusta a los principios, a la voluntad de Dios para con nosotros y todos sus hijos. Mediante este ejercicio no estamos juzgando ni condenando a nadie, solo estamos razonando, discerniendo. Explicado lo anterior, continuamos en la observación del material en estudio. El versículo 1 nos indica que no juzguemos. Lo que nos está advirtiendo el maestro es que no debemos apresurarnos a juzgar un determinado comportamiento o acción de uno de nuestros hermanos.
La amonestación no está dirigida a que nos privemos de tener un discernimiento del comportamiento de las personas, de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Observemos que el versículo 15 de este mismo capítulo 7, el propio Señor Jesucristo nos advierte de que nos debemos guardar de los falsos profetas. ¿Quién es un falso profeta? Es alguien que pretende o presume hablar en nombre de Dios. Si nuestro Salvador nos advierte que nos guardemos de estos falsos hermanos, ¿cómo nos privará de que discernamos para vivir sabiamente, con prudencia dentro de este mundo lleno de pecado? ¿Cómo podremos hacer esto si no es con un ejercicio, con un razonamiento, con un discernimiento conforme a la voluntad de Dios? El versículo 2. Observemos que en este versículo el propio maestro nos indica que a la hora de juzgar debe ser igual al momento de que nos toque a nosotros ser juzgados, y la misma medida que apliquemos nos será aplicada. Para ilustrar de manera práctica esta afirmación, utilizaremos el ejemplo de lo ocurrido al rey David, el cual nos brinda el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, específicamente del versículo 1 al 10. Aquí observamos cómo el rey David se apresuró a emitir un juicio cuando el profeta Natán lo confronta con su pecado. De igual manera, en Mateo 26, del 6 al 13, nos ilustra cómo los propios discípulos de Jesucristo se apresuraron a juzgar a la mujer que derramó el perfume de mucho valor sobre él, indicando que ese perfume pudo haberse vendido para ayudar a los pobres. De inmediato nuestro Señor Jesucristo les amonesta por su apresurada acción. Al apresurarnos nosotros a juzgar, nos convertimos en juez. La facultad esta que está únicamente reservada para nuestro Señor Jesucristo, y en un momento determinado, el único que tiene esta facultad es nuestro Salvador, como nos lo indica la propia palabra de Dios por medio del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. En el versículo 6 nos instruye a que no demos lo santo a los perros, ni echemos las perlas delante de los cerdos, y nos advierte lo que nos puede suceder. El maestro nos instruye a que seamos sensatos en nuestra manera de compartir el mensaje de salvación con personas que de manera abierta y desafiante rechazan la soberanía y el amor de Dios. Veamos cuál fue la actitud del apóstol Pedro con esta clase de personas. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 5, podemos observar cuál fue la decisión de Pablo con las personas que cerraron su corazón al llamado del Salvador y blasfemaron el nombre de Dios. Una conclusión al presente estudio: leamos y meditemos en lo que nos dice Dios a través de Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Para una ilustración más práctica, queremos utilizar la versión conocida como versión popular de la palabra de Dios. Hermanos, no habléis mal unos de otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si juzga a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Versículo 12. Uno solo es el legislador y juez, el que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgas al prójimo? Nosotros como cristianos debemos poner en práctica lo siguiente. Como cristianos no debemos convertirnos en juez. Aplicación de Mateo 7, 1 y 2. Como cristianos no debemos ser hipócritas. Aplicación de Mateo 7, 3 y 4. Como cristianos debemos más bien ser un hermano. Aplicación de Mateo 7 y 5. Analicemos la regla de oro. En esta parte del Sermón del Monte, nuestro maestro pasa de la amonestación a un mensaje de esperanza, fundamentado en los principios de Dios para la humanidad. Para ilustrar la instrucción de Jesucristo, refirámonos a las peticiones que hacen los grupos de personas en los diferentes países del mundo.
las peticiones que hacen estos grupos a su gobernante en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a oportunidades laborales, y hay un largo etcétera en los diferentes medios, especialmente en la TV. Vemos las imágenes de marcha, de cierre de calle, bloqueo de vías importantes que comunican ciudades con otras. Vemos pues que estas manifestaciones tienen como propósito hacer una petición o hacer un llamado de atención para que los gobernantes de turno atiendan sus reclamos de salud, de educación, en fin, un sinnúmero de peticiones que hacen estos grupos a su gobernante. Y por muy legítimas que sean estas peticiones, nosotros también observamos cómo quienes tienen que responder a estas peticiones a veces las ignoran o las interpretan como ataques a su gestión de gobierno, porque las mismas están motivadas con fines políticos. En definitiva, ¿cuál es el propósito de nosotros hacer mención a esta situación? Porque de esa misma forma en que estos grupos sociales hacen la petición a sus gobernantes, a sus líderes de turno, a veces nosotros también como hijos de Dios nos acercamos, nos presentamos a Dios y pedimos cosas no de la mejor forma o hacemos peticiones que no están conforme a la voluntad de Dios, como nos lo dice también Santiago capítulo 4. A veces hacemos peticiones para nuestro propio deleite. Nuestra oración tiene que ser eficaz, conforme a nuestra necesidad y conforme a la voluntad de Dios. No en vano nuestro Salvador nos invita a pedir, a buscar y a llamar. Examinemos cómo debe ser nuestra oración para que la misma sea eficaz, como lo indica Santiago 5:16. Dice, a fin de que sea conforme a la voluntad de Dios, nuestra oración debe hacerse con fe. Marcos 11:24 nos ilustra sobre esta situación. Igualmente, Marcos 9:23, nuestra oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 nos ilustra sobre esto. Igualmente, Mateo 6:10. También nuestra oración debe estar o debe hacerse en santidad, como nos lo indica Primera de Juan 3:22. Adicional, nuestra oración debe ser perseverante o debemos hacerla con perseverancia. Colosenses 4:2 nos ilustra sobre esto y Primera de Tesalonicenses 5:17. El versículo 12 nos instruye en cuanto a lo que conocemos como la regla de oro. ¿Cuál es la importancia de la regla de oro? El corazón humano es primordialmente egoísta, incluso nuestros actos más desinteresados provienen del deseo de sentirnos bien con nosotros mismos y lucir bien ante los demás. Si bien como seres humanos nuestros actos pueden parecer desinteresados, el motivo más profundo del corazón humano no es ayudar a los demás, sino ayudar a su propia imagen y autoestima. Dios ve el corazón y conoce sus verdaderos motivos. Mateo 7:11 y Jeremías 17:9 nos ilustra sobre esto. Por lo cuanto Jesús les dice a la gente que trate a los demás o traten a los demás como les gustaría ser tratado. Está hablando directamente con los sentimientos más profundos del corazón y enfrentando su maldad o confrontándolos con su maldad. El último tema que vamos a abordar en este estudio, lo que conocemos como la puerta estrecha. Si queremos seguirle, debemos negarnos a nosotros mismos. Al invitarnos al entrar por la puerta estrecha, no está diciendo que este es nuestro destino final, sino como la entrada a un camino. Hay un camino correcto y un camino equivocado, y Jesús apela a nosotros o a sus oidores a decidir a tomar el camino más difícil, el camino que lleva a la vida eterna, que ese es el destino final de los que queremos seguir a Jesús. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Jesús no habló de esta puerta como nuestro destino final, sino como la entrada a un camino. Hay un camino correcto y un camino equivocado, y Jesús invita a decidir, a tomar el camino más difícil, el camino que lleva a la vida eterna. Él entendía y enseñaba que no todos los caminos y no todos los destinos son igualmente buenos. Uno lleva a la perdición y el otro a la vida eterna. La puerta estrecha significa literalmente lo que nosotros llamamos o conocemos como un portillo. Mis queridos amigos y hermanos, muchas gracias por su atención. Oramos a Dios que el estudio haya sido de su agrado y bendición. Saludos. Esperamos en Cristo que el estudio que hemos hecho hoy haya sido de bendición para ti y que puedas profundizar en la palabra de Dios de la mano con Jesús. Nuestro próximo encuentro es con el capítulo 7 del libro de Mateo. Estúdialo en la semana antes de llegar el miércoles. Obsérvalo muy bien y por medio de la observación interpreta la palabra de Dios. Aplícala a tu vida. Dios te bendiga.